Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy iniciando un nuevo libro. El libro que Pablo le escribe a Tito, aquel que se fue a Creta a solucionar los problemas que habían ahí. Así que después de esta introducción iniciamos. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy, iniciando la carta que Pablo le escribe a Tito, estaremos investigando quién era este Tito, lo más que podamos. No hay mucha información acerca de él. Así que espero que tengas tu Biblia, tu cuadernito de notas, tu lapicero, tu marcador, todo lo que necesites para poder sacar el máximo provecho a este estudio que estaremos teniendo nosotros el día de hoy, ¿no? Tengo acá mi Biblia para poder ir viendo poco a poco esta información que estaremos aprendiendo nosotros el día de hoy, ¿no? Así que Tito, capítulo 1, tiene 16 versículos y el día de hoy estaremos viendo una introducción. ¿Quién es este Tito? ¿Qué es lo que sabemos de Tito, no? Por ejemplo, si tú te vas al versículo 4 ahí del capítulo 1, dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, ¿no? Entonces, aquí en la salutación sabemos quién lo escribe. Pablo, siervo de Dios y del apóstol Jesucristo, lo escribe. ¿A quién se lo escribe? A Tito, verdadero hijo, ¿no? Y esta expresión verdadero hijo está hablando de la fe de Tito. Aquí lo menciona incluso que hay una fe en común. La fe que tiene Pablo es la misma fe que tiene Tito. Le llama hijo porque Pablo es el que le instruye en la palabra de Dios, es el que le evangelizó y es el que le hizo discípulo, así que es su hijo, ¿no? Hijo espiritual, obvio, a eso se está refiriendo, ¿no? Pero vamos a ir a algunos versículos que tengo acá aparte. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 3. Tú recordarás que hubo un problema. Bueno, vamos a ir a mira, capítulo 15 de Hechos, ¿no? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Pablo está en Antioquía, hay algunos que vienen de Judea. Y estos que vienen de Judea traen una enseñanza interesante. Dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este es el mensaje que están trayendo estos supuestos cristianos. Le digo supuestos porque ese no es el mensaje cristiano, es nuestra fe en el Señor Jesucristo lo que nos mete a la familia, y eso es obra del Espíritu Santo. Así que el problema es de que aquí estos están viniendo de Jerusalén, están viniendo de Judea y están diciendo, ¿te acuerdas que Judea es la provincia, Jerusalén es la capital? Es donde están los apóstoles. Entonces estos vienen de allá y la gente está creyendo, oye, estos vienen de donde nace la iglesia, por decirlo así. Así que seguramente el mensaje que traen es verdadero, es legítimo, ¿no? Y el mensaje es, si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, entonces tú no puedes ser salvo, ¿no? Y esto ya está causando problema en la iglesia, ¿no? Entonces dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, vemos a Pablo y a Bernabé defendiendo la fe, y dice acá que hubo una discusión bastante fuerte. Entonces la mejor decisión es dice que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. Vamos a ir allá a aclarar este asunto, ¿no? Y acá es algo interesante porque dice, y algunos otros de ellos. Dice, se fue Pablo, se fue Bernabé a Jerusalén y se fueron algunos otros de ellos. Dice, ¿a dónde fueron? Fueron a donde estaban los apóstoles y donde estaban los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria y contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos, ¿no? Entonces ahora van para Jerusalén. Vamos a ir a aclarar este asunto que se está regando ya en la iglesia, ¿no? Pero quería que vieran esto, de que se fue Bernabé, se fue Pablo y algunos otros de ellos.
entre esos otros de ellos, ¿quién irá? Ahí vamos a descubrir a este Tito. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Aquí Pablo en Gálatas está contando lo que acabamos de leer de Hechos capítulo 15. Dice, subí otra vez a Jerusalén. Recuerdas que iba con Bernabé. Y dice, llevando también conmigo a Tito. Entonces nos damos cuenta que en este pasaje, cuando decía que algunos de ellos iban con Pablo, uno de los que iban con Pablo era Tito. ¿Por qué Pablo lo está mencionando aquí? Dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces Pablo fue y le predicó le dijo a los que tienen, dice acá, cierta reputación el evangelio. Acá dice, subí según una revelación, y para no haber corrido en vano. O sea, ¿qué tal si toda la tarea que estoy enseñando del evangelio, de que es solamente por fe en Jesucristo donde hay salvación, qué tal si todo ese trabajo lo hice en vano? ¿Qué tal si sí es necesaria la circuncisión? Obvio, Pablo no está dudando, pero es la forma en que está expresándose. Entonces dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Le dijo a solas, no fue algo que fue a gritar a la plaza, sino que fue con los líderes, fue con aquellos que tienen autoridad, fue con aquellos que tienen el conocimiento, los que estuvieron en el inicio. Y Pablo dice, yo les expuse el evangelio que les predico a los gentiles. Vamos a ver si estoy predicándolo bien. Y entonces Pablo hace esta afirmación, ni aun Tito, recuerdas que él iba entre el grupo, que estaba conmigo, ¿ok? Con todo y ser griego, recuerdas de que los judíos son los que se circuncidaban, ¿no? Dice, este Tito era griego y no fue obligado a circuncidarse. O sea que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Bueno, no es necesaria, pero aquí en el contexto que está hablando Pablo, ¿no? Entonces vemos a un Tito acompañando a Pablo a Jerusalén a aclarar este asunto que los falsos maestros andaban predicando. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, ¿no? Entonces vemos a Tito en una comisión especial. Esto quiere decir que Tito tiene cierta voz, cierto voto, cierta validez en la sociedad de fe, cierto compromiso con la iglesia. Es uno de los representantes gentiles. Entonces podemos ir entendiendo más o menos quién es este Tito, ¿no? Para ir aprendiendo más de él, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el propósito? Acá tengo otros versículos. ¿Cuál es el propósito por el cual se escribe esta carta, ¿no? ¿Qué problemas hay en la iglesia? ¿En dónde es donde está Tito? Vamos a ir al capítulo 1, versículo 1 de Tito. Espero no te esté mareando con los pasajes, ¿no? Pero Tito capítulo 1, en el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Aquí nos da Pablo las razones por las cuales escribe esta carta. Tito, te dejé allá para que corrijas lo que es deficiente, y la otra es para establecer ancianos en cada ciudad. Tiene dos responsabilidades Tito con la iglesia que está en Creta. Creta es una isla. Tiene dos responsabilidades. Hay algo que no anda bien, hay que corregirlo. Y además hay que poner ancianos en cada ciudad, líderes, pastores, como quieras llamarle, ¿no? Así como yo te mandé, dice Pablo, ¿no? Y aquí nos da, ahorita lo vamos a leer, nos da una lista similar a la que le da a Timoteo en cuanto al liderazgo de la iglesia, ¿no? Porque al parecer Pablo escribe la carta primera de Timoteo y la de Tito en el mismo tiempo y las envía. Y por eso hay cierta similitud en algunas cosas, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos a quién se la mandó, ya sabemos quién la escribió, ya sabemos más o menos quién era este Tito, dónde andaba y qué sé yo, ¿no? Que es de su nacionalidad, era griego, ¿no? Ahora, las razones, dice en el versículo Tito 1, capítulo 1, versículo 11, dice, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta
lo que no conviene, ¿no? Entonces hay algunos aquí que andan distorsionando con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, con intenciones de ganancias deshonestas. Y entonces Pablo dice, es necesario que a esos se les tape la boca. Ese es el propósito por el cual está escribiendo la carta, para que queden cosas claras, ¿no? Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo nosotros las razones por las cuales Pablo está anunciando o está enviando esta carta, mejor dicho, ¿no? Versículo 1:11 y versículo 1:16, 16, perdón, lo que nos está hablando es inmoralidad. Hay inmoralidad en la iglesia y es necesario que eso se corrija. En el 3:9 dice, evita las cuestiones necias y genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, acá tenemos un grupo de gente que cree que sabe mucho, mucho, mucho. Y entonces es lo que el comentario bíblico Mundo Hispano le llama intelectualismo, ¿no? Discusiones de cosas o temas que realmente no tienen ningún provecho teológico, no tienen ningún provecho doctrinal, no tienen ningún provecho de santidad. Genealogías, fulanito viene de menganito y menganito de fulanito, y eso, ¿no? Discusiones acerca de la ley. Pablo dice, eso no beneficia mucho, porque ya entendemos que la ley no es necesaria para la salvación. Tenemos que ir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero en cuanto a la salvación, no. Entonces todas esas discusiones son vanas y son sin provecho, dice Pablo, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo ya inmoralidad, intelectualismo, y hay algo más. En el versículo 10 del capítulo 1 podemos encontrar otro tema. Hay aún muchos contumaces o necios o tercos, ¿no? Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Ok? Versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces aquí vemos también que hay cierto legalismo dentro de la iglesia en Creta. Y esas son las cosas que Tito va a tener que enfrentar. Va a tener que enfrentar el intelectualismo, tendrá que enfrentar la inmoralidad y tendrá que enfrentar el legalismo. Entonces Pablo le manda esta carta a Tito. Y ahí podemos ver nosotros el propósito, el motivo, la ocasión por la cual está enviándose esta carta. Muy bien, iniciemos entonces con el capítulo 1, versículo 1. Ya tenemos una idea más clara de qué se trata y a qué nos vamos a enfrentar. Dice el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Te recordarás tú cómo Pablo se presenta siempre en sus cartas, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Bien interesante, porque Pablo se percibe a sí mismo como un siervo. Apóstol quiere decir enviado, y de Jesucristo. Este no es un enviado de la iglesia, no es un enviado de un grupo, este es enviado de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Está hablando de que es la fe de acuerdo a la elección divina de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, ¿no? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y Pablo nos recuerda aquí que la vida eterna es una promesa de Dios desde antes que todo existiera, hecha a aquellos que son escogidos. ¿Ok? Y esos que son escogidos tienen que enterarse. Y entonces Pablo en el versículo 3 dice, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces Pablo dice aquí que el mandato o la encomienda o lo que le fue entregado a él debía manifestar la palabra de Dios a través de la predicación. ¿Cómo debe anunciarse la verdad? A través de la predicación. Predicar, mi hermano, mi hermana, no es subirte en un púlpito y hablarle a un grupo de personas, ¿no? Predicar es anunciar, es pregonar. O sea, lo puedes hacer en cualquier lugar y lo puedes hacer con
X o Y cantidad de personas, puede ser una persona, pueden ser muchas. El asunto es anunciar la palabra de Dios. Eso es lo que apunta la palabra predicar y a la misma vez la palabra profetizar, hablar la palabra de Dios. No como generalmente muchos lo entienden, como hablar cosas del futuro, cosas que van a suceder. No, profetizar es pregonar. ¿Y pregonar qué? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que hablaba el profeta en el Antiguo Testamento? La palabra de Dios. Esa palabra fue escrita y esa palabra la tenemos en la escritura, ¿no? Así que hay un proceso, ya hemos hablado de ese tema con anterioridad, ¿no? Así que Pablo dice, la forma de comunicarle a los escogidos de que hay una promesa de vida eterna para ellos es a través de la predicación. Y entonces en el versículo 4, lo que ya habíamos empezado a leer, ¿no? A Tito, verdadero hijo en la común fe. Tú eres alguien engendrado espiritualmente por Pablo, ¿no? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Ok? Y ahí tenemos el saludo ya de Pablo. Muy directo, pero bastante informativo a la misma vez. Versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Creta es una iglesia, es una isla donde la iglesia está enfrentando ciertos problemas. ¿Te acuerdas como Corinto? También problemática. Dice, y establecieses ancianos en cada ciudad. Y entonces Pablo dice, esta es tu misión, Tito. Corregir lo deficiente y poner también personas que se encarguen ahí de dirigir. En cada ciudad, no uno para toda la isla, no. En cada ciudad. Cada uno tiene que encargarse de su comunidad local. Esto es importante, mis hermanos, porque a veces tenemos en nuestras iglesias personas que viajan 1 hora, 2 horas de distancia para ir a una iglesia, a una comunidad de fe cada domingo. Pero hay otros lugares, otras iglesias cristianas más cercanas a ellos, donde ellos pudieran ser más útiles para impactar esa comunidad. Porque cuando viajamos 1 o 2 horas y vamos a ese lugar desconocido, no impactamos esa comunidad nosotros. La comunidad que impactamos es donde estamos. Y Pablo le está diciendo aquí a Tito, tienes que poner ancianos en esa isla, en cada ciudad. Cada uno va a ser responsable de su comunidad. Y de ahí da las características, son similares a las que nos da en primera de Timoteo capítulo 3. El que fuere irreprensible, o sea que no tiene nada de que ser señalado. Marido de una sola mujer, está hablando de fidelidad, está hablando de fidelidad. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, ¿no? Que pudiera ser un anciano va a tener que demostrarlo a través de la familia que ya tiene. La familia que ya tiene debe ser los frutos que dan evidencia de cómo puede o cómo va a ser la iglesia cuando la esté manejando. El hogar entonces viene siendo este tipo de ejemplo visible o termómetro que digamos que va a medir los resultados. Así que Pablo le pone los mismos requisitos a Tito aquí que le pone a 1 Timoteo capítulo 3 para aquellos que quieren ser o estar en cierta autoridad. Aquí Pablo cuando le escribe a Timoteo le dice, el que quiere ser obispo, buena obra desea. O sea, hay personas que desean estar en esa posición. Aquí a Tito le está diciendo, tú tienes que ponerlos en ese lugar. Entonces nos damos cuenta de que hay dos variantes, ¿no? Una es el que quiere y tiene el anhelo, bueno, tiene que llenar los requisitos. Y hay otro que es puesto, en este caso por Tito, pero también tiene que llenar los mismos requisitos, ¿no? Entonces de las dos formas podemos ver la dinámica dentro de la iglesia, ¿no? Versículo 7. Es necesario que el obispo, y aquí Pablo ya usó esta palabra obispo, y aquí nos había dicho ancianos, ¿no? ¿Por qué? Porque son sinónimos, el anciano, el obispo, el pastor, el dirigente, el líder, como quieras llamarle, es la misma persona, son simplemente
títulos esto, ¿no? Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Entonces, este que va a estar encargado tiene que verse como un siervo de Dios, alguien que está administrando las cosas de Dios, ¿no? No es dueño de las cosas, sino que las cosas son de Dios y él las tiene que administrar, las tiene que organizar, les tiene que dar buen uso, ¿no? Dice, no tiene que ser soberbio, no tiene que ser iracundo, o sea, no tiene que ser una persona manejado por la ira. No es esa persona contenciosa, peleonera, difícil. No, esa persona no, dice Pablo aquí, ¿no? Así que hay principios muy claros en la Escritura, mis hermanos, que nos muestran cómo debe ser el carácter de aquel obispo o de aquel anciano, ¿no? No dado al vino, o sea, está hablando de una persona que le gusta el alcohol. No pendenciero, estar peleando todo el tiempo, ¿no? No codicioso de ganancias deshonestas, o sea que el dinero no debe ser una debilidad para esta persona. Debe ser hospedador, debe ser amante de lo bueno, debe ser sobrio, esto quiere decir que está en control, no hay nada que le controle. Sabes, alguien cuando está ebrio está siendo manejado por algo externo. El sobrio apunta más al dominio propio, ¿no? Debe ser justo, debe ser santo, dueño de sí mismo, ¿no? Aquí vemos este sinónimo de dominio propio. Versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como le ha sido enseñada. Entonces, debe también conocer la palabra de Dios. Se le debe haber presentado la palabra de Dios y debe mantener el mensaje como se le presentó. No debe estar ya adulterado ni diluido, sino que debe ser fiel a lo que ha aprendido. Dice, ¿para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces es necesario el conocimiento de la verdad, de una verdad no adulterada, de una verdad pura, de una verdad como está en la Escritura. ¿Para qué? Para que exhorte y exhorte con sana enseñanza. Estamos hablando de la misma palabra de Dios. Y pudiera ser de que convenciera. Y digo pudiera ser porque la obra del Espíritu Santo es convencer los corazones, ¿no? Convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, porque todavía hay muchos de estos, ¿no? Habladores de vanidades. Vanidades hemos entendido que son cosas huecas, vacías, no tienen ningún provecho. Habladores de cosas que no benefician en nada en la vida espiritual. Son engañadores. Y de ahí apunta hacia un grupo específico, mayormente los de la circuncisión, apuntando hacia los judíos, ¿no? Así que recordarás el conflicto que leímos allá en Hechos capítulo 15, donde Pablo está diciendo de que había, Lucas, el escritor de Hechos, dice de que habían unos que venían de Judea diciendo que había que circuncidarse para poder ser salvos, ¿no? Bueno, entonces que va a estar ahora encargado de un grupo de personas en una ciudad, tiene que defender esa verdad y tiene que exhortar a aquellos que están en el engaño con una sana enseñanza, ¿no? Pudiera ser esta idea de convencer a los que contradicen, quizá no necesariamente los enemigos de la fe declarados, sino pudieran ser aquellos que han sido engañados. Y entonces todavía hay esperanza de que el mensaje de Dios venga y aclare en sus corazones, ¿no? ¿Por qué todavía se pueden convencer a algunos? Bueno, es que hay estos habladores de vanidades y engañadores, los han confundido. Y dice él, los de la circuncisión fueron. Está hablando de los judíos, judaizantes, mejor dicho, los judaizantes, ¿no? Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Trastornan con sus enseñanzas. Sus enseñanzas no convienen, dice aquí Pablo, y la verdadera razón son ganancias deshonestas.
el motivo verdadero que existe detrás del corazón de estos que andan anunciando mentiras es beneficios personales que son deshonestos, ¿no? Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta. El profeta es alguien que anuncia, alguien que enseña, ¿no? Entonces está hablando de uno de los maestros de Creta, quizá esta gente conocida, como nosotros tenemos maestros conocidos en nuestra área, personas que escribieron libros, qué sé yo, ¿no? Dice el versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, hablando de los cretenses siempre mentirosos, ¿no? Siempre echando mentiras, malas bestias, glotones ociosos. Aquí tenemos nosotros cómo es percibida o era percibida la gente en Creta. Ahí llegó el evangelio. En una comunidad que es conocida por cierta conducta o carácter, ¿no? Mentirosos, malos, glotones, ociosos. Estas son las características que da de que anuncia Pablo de los cretenses. Y Pablo dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente. Esto que se dijo de ellos es verdad, así son los de Creta, Tito. Por eso te mandé a ti, para que tú vayas y pongas orden. Tito, al parecer, es el hombre que tenía el carácter fuerte, ¿no? Cuando él lleva una de las cartas a Corinto, y cuando él lleva una de las cartas, la iglesia como que tuvo una respuesta más positiva. Hay otra que la lleva Timoteo y ahí como que no hubo mucha respuesta. Timoteo es el pastor de la iglesia de Éfeso, pero como que tiene un carácter más noble, más dócil. Tito como que tiene un carácter más fuerte, ¿no? Entonces, dice Pablo, por eso te dejé ahí en Creta. ¿Por qué? Porque los cretenses son mentirosos, son malos, son glotones, son ociosos. Y eso que dijo este profeta de ellos, o sea, alguien que pregona, o alguien que anuncia, alguien que habla, ¿no? Es verdadero, ellos son así. Así que, o sea, por lo tanto, repréndelos duramente. Así que vas a tener que ser duro con ellos, Tito. Porque ese carácter va a ser necesario que sea moldeado de una forma fuerte. ¿Para qué, Tito? ¿Para qué, Pablo? Bueno, para que sean sanos en la fe. La intención, mis hermanos, es de que sean ellos sanos, estén limpios, estén puros en cuanto a su fe. Es por el bien de ellos. No es para que Tito demuestre que tiene capacidades y tiene formas y que con él sí se arreglan las cosas. No, la intención es la fe de ellos, de que ellos se salven, Versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas. Y entonces ahorita nos estamos dando cuenta más claramente que los que están causando el problema, como en muchas iglesias, son los judaizantes, ¿no? Estaba viendo un video el día de ayer de una muchacha que está predicando en Jerusalén, allá en Israel, y los judíos le están tirando sillas, le están tirando botellas. Hay uno que se acerca y le da una patada atrás a una mujer. Te das cuenta del rechazo que todavía los judíos tienen al mensaje de salvación, ¿no? Así que interesante. Versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y luego te ponen reglas y mandatos que lo que te están haciendo es apartarte de la verdad. Y ya tenemos algunas claras, ¿no? Por ejemplo, la que Pablo menciona aquí, la circuncisión. Tienes que circuncidarte para verdaderamente ser salvo. Bueno, cualquiera diría, bueno, me voy a circuncidar entonces para que ya estos dejen de estar molestando. No, porque estarías afirmando de que esa es la verdad. Y así estarías apartándote de la verdad.
y estaría siendo piedra de tropiezo a otros. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Y Pablo ya nos hizo mención de ciertas características de estos, ¿no? Mentirosos, malos, glotones, ociosos. Los que tienen una mente corrompida, dice Pablo, nada es puro, todo está corrompido. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esas personas que son incapaces de ver lo bueno, solamente ven algo que está desaprobado. Versículo 16. Están tan corrompidos, están tan lejos, tienen una mente y una conciencia tan corrompida que ellos creen que conocen a Dios. Porque eso es lo que andan anunciando, es lo que andan afirmando. Pero en realidad no conocen a Dios. ¿Por qué? Sus hechos lo niegan, sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Las obras que hacen dan testimonio si conocen o no conocen a Dios. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, la vida práctica y la vida espiritual tienen que ir de la mano. No hay tal cosa de que mi vida espiritual es una y mi vida práctica es otra. No hay tal cosa de que yo puedo andar pecando y eso no afecta a mi vida espiritual, o en lugares de pecado y eso no afecta a mi vida espiritual. No, mi vida espiritual y mi vida práctica, mi vida diaria, mi vida del día de hoy tiene que ir de la mano. ¿Por qué? Porque son los frutos de aquello que ha sido transformado dentro de mí. Y entonces Pablo está diciendo aquí, la mente y la conciencia de estos están corrompidas. Están corrompidas de tal manera que creen que son salvos. Y dicen que conocen a Dios. Pero cuando vemos sus vidas reflejan de que no conocen a Dios. Mi hermano, tu vida tiene que dar testimonio de un Dios santo que habita dentro de ti. Tu vida tiene que dar testimonio de un Espíritu todopoderoso y santo y perfecto que habita dentro de ti. Tu vida tiene que dar testimonio de una sangre preciosa que te lavó de todo pecado. Tu vida tiene que dar testimonio de eso. Así que no podemos nosotros decir que conocemos a Dios, pero no demostrarlo con nuestra vida. Pablo dice aquí, estos tienes tú que confrontar y Dios quiera que puedan convencerse con la verdad, ¿no? Así que vemos de entrada esta carta. Esta carta tiene nada más 3 capítulos, pero la vemos fuerte. Y vemos el mensaje de Pablo fuerte, y vemos al que va a responder a esto fuerte también, que es Tito, ¿no? Así que va a ser un camino muy bonito. Van a ser 3 capítulos nada más, pero vamos a aprender bastante, así como lo hicimos el día de hoy. Así que espero que Dios haya hablado de tu vida. Espero que haya sido este estudio beneficioso para ti. Espero que hayas aprendido bastante, que haya puesto Dios un reto en tu vida a través de la lectura que tuvimos, y que terminando este video le des un like, lo compartas, pero más que eso, reflexiones en lo aprendido y podamos juntos ir ajustando nuestra vida a la verdad de Dios. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro, mi hermano, que nos despediremos con una oración. Amantísimo Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias una vez más por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu preciosa palabra, esta palabra que ha sido vida para nosotros. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que aprendemos aquí, a vivirlo, Señor, y a que el día de mañana nuestra vida dé testimonio de la transformación interna que ha causado el conocimiento de tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un gusto poder estar acá contigo siempre. Recuerda, estamos acá los miércoles y los viernes a las 7.
Y los domingos tenemos 2 videos. Un video con el servicio dominical completo y otro video donde tenemos solamente la predicación. Y puedes tú ver el canal y vas a encontrar bastante material que puede ser muy útil para tu estudio bíblico. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto y te dejo con unos comerciales. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.